Yo, Belén, estoy muy, muy confundida. Yo voté en las elecciones de 2019, pero la verdad es que ya no me acuerdo qué tengo que poner en el sobre. Si quiero votar los plebiscitos, no sé qué hacer. Si tengo que poner que no, que sí, que no sé, no sabe, no contesta. No sé qué hacer. No sé si vos estás en la misma situación. Sí, porque viste que cuesta. Hay como muchas hojas y ahora con todo esto del plebiscito también, uno no sabe qué poner. Por eso, para mí es eso y la verdad yo necesito a alguien que me lo explique. Así que, Juan Ignacio Winans, Luciano Liz, gracias por estar acá porque la verdad que nosotras no entendemos nada. Muchas gracias, un Gracias a gusto ustedes. estar de nuevo en esta mesa y en estos micrófonos. Sí, para sacarles todas esas dudas, hoy traemos un informe sobre qué se vota con cada hoja y también con cada papeleta, porque además de las elecciones nacionales, de los candidatos, y tenemos también los plebiscitos, ¿no? que se van a llevar adelante el 27 de octubre. Bueno, para comenzar, el viernes 27 de septiembre, la semana pasada, venció el plazo para que los diferentes partidos políticos, tanto de la oposición como del oficialismo, entregaran las hojas de votación para las elecciones nacionales del próximo domingo 27 de octubre. ¿Qué contienen estas hojas? Bueno, Que trajeron algunas. Sí, trajimos algunas para mostrar. Esto capaz que no es muy radial, pero después Para YouTube va a quedar. Cada hoja contiene los candidatos a presidente y vicepresidente de la República. Capaz que ya podemos ir mostrando. Ahí, por ejemplo, Yamila les va a mostrar una hoja del Partido Colorado. También las hojas contienen candidatos a senadores, los candidatos a diputados en listas departamentales y además los candidatos a las juntas electorales departamentales, que tal vez no es un órgano tan conocido, y trajimos algunas de las competencias de este órgano. Vamos a mostrar otra hoja. Tenemos una del Frente Amplio, de la Amplia, ¿no? El sector de Carolina Cose. Bueno, estos órganos, estas juntas electorales departamentales, entre algunos de sus cometidos, tienen el proponer a la Corte Electoral los planes circuitales y publicarlos una vez aprobados, designar los integrantes de las comisiones receptoras de votos y denunciar ante la autoridad competente los hechos que puedan constituir delitos electorales. Además, cada hoja cuenta con un lema o sublema. Por ejemplo, acá tenemos la 404 del Partido Nacional, que entre sus filas tiene a varios integrantes del gobierno, del oficialismo. Ahí estamos viendo bien, ahí va, perfecto. Tenemos el lema, que el lema básicamente es el nombre del partido, Partido Nacional. Y luego también tenemos el sublema, que en este caso el sublema de esta lista es Uruguay para adelante. ¿Qué es el sublema? Bueno, esto está dispuesto en el artículo 2 de la ley número 9831, que es la ley de lema justamente, que establece que las agrupaciones políticas que se hayan formado dentro de un partido y no hayan tenido registrado anteriormente lema propio, tendrán derecho a sublema dentro del lema del partido. O sea, puede ser, por ejemplo, una agrupación que nuclee a varios sectores dentro de un partido político, y una de las disposiciones es que no deberá ostentar palabras que figuren en el lema, ni podrá contener vocablos o expresiones hostiles para otro núcleo del partido. Perfecto. Bien, y con todas esta cantidad de hojas de votación, quiero saber cuál es el dato de cuántas hojas de votación se presentaron. Sí, Belén, bueno, en realidad se está actualizando los datos que nos dio la Corte Electoral en el momento que consultamos. En estas elecciones en realidad se presentaron 1.713 hojas de votación, que bueno, como les decía, puede ir en aumento en los próximos días, porque bueno, es la cantidad que tiene procesada la Corte hoy por hoy, donde los partidos con más hojas son el Frente Amplio, con 878 hojas, el Partido Colorado con 298, el Partido Nacional con 218 y Cabildo Abierto con 102 hojas. Este año, bueno, también vamos a tener, vieron, lo traía Juani hace poquito, vamos a tener 2 plebiscitos de reforma constitucional, el de seguridad social, que bueno, en estos días el presidente de la República dio una conferencia a favor del plebiscito y bueno, ayer el PIT-CNT, no, hoy
¿Hoy la va a dar el PIT-CNT? No, ayer ayer fue. Ayer fue. En la tarde. Ayer en la tarde. Bueno, se está moviendo, ¿no? Quedan días para las elecciones. Y bueno, el plebiscito de la Seguridad Social refiere al artículo 67 de la Constitución de la República, que como les decía, le impulsa el PIT-CNT y otras organizaciones sociales, y el otro para habilitar los allanamientos nocturnos, que bueno, esto está también en la Constitución, que es para modificar el artículo 11, que fue propuesto por el senador del Partido Nacional, Carlos Cami. Recordemos, bueno, que los procesos para acceder a este mecanismo de democracia directa fueron diferentes en cada caso. El plebiscito de la Seguridad Social fue producto de una recolección de firmas, que es una de las vías posibles para activar el mecanismo, dado que la Constitución, bueno, establece que podrá ser reformada por una iniciativa del 10% de los ciudadanos inscriptos en el Registro Cívico Nacional. Esto es, hablando en criollo, el 10% de los que estamos registrados en el registro cívico. Son unos 270.000 electores. Exactamente 276.151, y es por eso que bueno, el PIT-CNT tuvo que llegar a esa cifra para poder finalmente llevar adelante la consulta popular, habilitar el mecanismo que en estas elecciones del 27 de octubre bueno, va a estar esa papeleta que ya les adelanto va a ser de color blanco. Y bueno, justamente el caso del plebiscito de los allanamientos nocturnos fue distinto, ¿no?, al de la Seguridad Social, porque se habilitó con la aprobación de 2/5 de los componentes de la Asamblea General, que es otra de las vías posibles que establece la Constitución. Para profundizar sobre este tema, hablamos con el ministro de la Corte Electoral, José Corseniak, que nos detalló, Yami y Belén, nos detalló cuáles son las características de cada una de las papeletas. La primera de estas papeletas es blanca, contiene un sí y contiene el texto de la reforma de la Seguridad Social. La segunda es amarilla, contiene un sí y tiene el texto de la reforma del artículo 11 que permite los allanamientos nocturnos con orden judicial. Esas son las dos reformas constitucionales que van a ser plebiscitadas el 27 de octubre junto con la elección de los candidatos. Entonces, tal como decía Corseniak, el plebiscito de la Seguridad Social es la papeleta blanca y el plebiscito de los allanamientos nocturnos es la papeleta amarilla. Ambas contienen un sí bien grande, pero es importante al momento de votar diferenciar esos dos colores, el amarillo del blanco. Bueno, y para votar por estas reformas de la Constitución, el elector o electora tiene que introducir en el sobre de votación la papeleta por el sí, podrá votar por ambos plebiscitos, o sea, introducir las dos papeletas, por uno de los dos, o por ninguno. Y en este último caso, tan solo basta con no introducir en el sobre ninguna de las papeletas y listo. Bien, perfecto. O sea, no va a ser como en los referéndums, por ejemplo, que sí hay una papeleta del sí y hay otra del no. Acá no tengo que introducir nada. Claro, exactamente, no hay que introducir nada. Además, podrá votar o no hojas de candidatos a presidente y vicepresidente, senadores, representantes nacionales y juntas electorales departamentales, que era un poco lo que comentábamos al principio también. Perfecto. Al ministro Corseniak también le consultamos si se puede votar solamente recordando la serie y el número de credencial, sin necesidad de presentar este documento y mostrando la cédula para comprobar si el ciudadano o ciudadana es quien dice ser, como pasó en las elecciones internas, y lo que nos decía es lo que vamos a escuchar a continuación. El documento para votar es la credencial cívica. Si no se tiene ese documento, pero se conoce el número y la serie de la credencial cívica, va al circuito que le corresponde, lo enuncia y ahí podrá votar de todas maneras en el circuito, aun cuando no tenga la credencial consigo. Va a funcionar igual que en las elecciones internas. Ahora, si el votante no lleva ni recuerda la credencial, no podrá votar, ya que no se puede hacer con otro documento que no sea ese. Por eso, para los despistados siempre está bueno tener una foto de la credencial, como es mi caso. Yo la tengo una foto conmigo, por las dudas, nunca se sabe. Así que bueno, es un buen dato. ¿Qué más? ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora, esto también es una duda que me surge, si yo voy al cuarto secreto y no está justo la hoja que yo quiero votar? Porque capaz que no tuve tiempo de ir a un comité, no me la dieron, ¿cómo hago? Sí, esto es un tema ese. Lo que nos comentaba el ministro de la Corte sobre esta posible situación es que la forma de proceder en ese caso es dirigiéndose a la mesa de votación para notificar que no se encontró la hoja o papeleta
Igualmente, él decía que lo recomendable, dado el volumen de hojas que habrá y que la responsabilidad de abastecer de listas los circuitos de votación es enteramente de los partidos políticos y no de la Corte Electoral a través de sus delegados, es que el elector concurra al lugar de votación con su hoja u hojas de preferencia, y de esta manera se ahorra la situación o la posible situación de tener que volver en otro momento del día, ir a buscar su lista a su casa o a la calle donde la están repartiendo para poder votar. Bien, ahora, ¿qué pasa si uno de los ciudadanos no va a votar? Bueno, hay causales de justificación del voto. Sobre estas causales también hablamos con el ministro y nos comentaba lo siguiente. Hay 3 causales para justificar el hecho de no votar. Una es hallarse fuera del país, para lo cual tendrá que justificarlo después de su retorno. Otra es por enfermedad, por imposibilidad en materia de enfermedad. Y en tercer lugar, por caso de fuerza mayor. Cualquiera de esas 3 circunstancias deberán ser documentalmente justificadas. En caso de no hacerlo, tendrá que pagar la multa. Bien. Las justificaciones por no haber votado en las elecciones nacionales podrán realizarse durante los 30 días siguientes al acto, esto es entre el 29 de octubre y el 29 de noviembre, por cualquiera de estas 3 causales. Pero ¿qué sucede? En caso de no justificar el no voto en ese plazo, el elector será multado. ¿Y quieren saber los valores de esas multas? Porque hay más de una. Así que escuchemos al ministro. Bien. La multa es una unidad reajustable en caso de no emitir el voto para la generalidad de las personas, y si son funcionarios públicos o profesionales, son 2 unidades reajustables la multa por no votar. De tal manera que el voto es obligatorio en esta elección y de no hacerse y no tener justificación para no haber emitido el voto, deberá pagarse la multa. Sí, para hacerse una idea de cuánto es una unidad reajustable al último valor que está publicado, que es el de septiembre, bueno, una unidad reajustable equivale a 1.740 pesos. Así que la persona que no vaya a votar y no justifique el voto, vaya haciéndose una idea que va a tener que pagar la multa. Sí, quizá la comida para, no sé, de 2 días si uno vive solo. Así que yo me lo pensaría si no puedo ir a votar. Y después, espera, porque habías dicho otra cosa, que esto también es importante. Esto es para los ciudadanos, pero después, bueno, los que voy a nombrar ahora también son ciudadanos, pero era para funcionarios públicos, Claro. había dicho. Sí, hizo como esa división, ¿no? Porque es lo que establece la ley. Por un lado, el común de la ciudadanía, y después la otra categoría son los funcionarios públicos, que en caso de no votar o no justificar el no voto, van a tener que pagar 2 unidades reajustables. Perfecto. O sea, ese monto que comentamos por 2. Doble, exactamente, exacto. Bien, ¿qué pasa ahora también? Ya sabemos qué pasa si voy y no está en mi hoja de votación, qué pasa si no llevo la credencial, qué pasa si no voy a votar, pero acá hay otra cuestión que es algo que también que se define mucho en las encuestas. ¿Qué pasa si ninguno de los candidatos me convence y no quiero votar a ninguno? Sí, bueno, Yami, es importante aclararlo, ¿no? Porque, bueno, hay que diferenciar, ¿no?, en qué consiste el voto blanco y el voto anulado. Sí. Y bueno, ¿cuáles pueden ser los motivos? Porque por ahí uno de despistado, despistada, quiere votar, quiere elegir un candidato, pero bueno, por ahí pone más de una papelita, que ahora les voy a comentar un poquito en qué trata esto, ¿no? Y bueno, tratar en ese motivo de evitar, ¿no?, llegar a eso, obviamente, si quiero votar un candidato a la presidencia, de evitar esos malentendidos, esas confusiones, que es importante, ¿no?, comentarles. Que bueno, al momento de votarlos, el voto blanco, bueno, es cuando en el sobre de votación... El voto en blanco, porque el voto blanco puede ser otra cosa. El voto en blanco, muy bien acotado. Y el voto blanco está también. También. Bueno, el voto blanco es cuando en el sobre de votación no se pone nada, o cuando se introduce cualquier otro elemento ajeno a una hoja de votación. Por ejemplo, me acuerdo de las elecciones pasadas, en el sobre, al momento de contar los votos, cuando estaba viendo ahí en la tele, cuando van pasando, vieron contando los votos.
sacaron una feta de salame en un sobre, que bueno, ahí eso es un elemento extraño. También puede pasar que se introduzca una hoja de votación, pero que no se valide porque es un partido político que ya no está participando en las elecciones nacionales. O puede pasar también que sí esté participando, pero la hoja de votación sea de un departamento distinto al que uno está residiendo. Cuando uno va a votar, no sé, que esté una hoja de votación de Salto y esté votando en Paysandú, claro, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bien, ¿y cuándo se contabiliza el voto anulado? Bien, el voto anulado, Belén, se da cuando dentro del sobre ya figura una hoja de votación, pero debe ser anulada por distintos motivos que voy a explicar ahora a continuación. El primero es que haya en el sobre 2 hojas de votación de partidos distintos, por ejemplo, uno de Identidad Soberana, que es el de Gustavo Salle, y otro de Unidad Popular. Para comentarles también, darle lugar a los partidos chicos. El segundo es que en el sobre haya una hoja de votación válida, pero también, esté un objeto extraño, ¿no? Como les comentaba, ahí obviamente se anula el voto. O puede no haber un objeto extraño, pero la hoja de votación sea vieja o de otra elección y por supuesto no va a tener validez. No sé, que haya una hoja de votación del Frente Amplio de 2019, obviamente no va a aplicar, no va a contar el voto ahí. Y bueno, el tercer motivo es que la hoja de votación esté rayada, pintada, tenga anotaciones o esté rota. Y el último que, cuenta, ¿no?, como voto anulado, es que dentro del sobre hayan introducido más de 2 hojas de votación de un mismo partido, por ejemplo, 4 hojas de la lista 609 del Frente Amplio, por tirarles un ejemplo. Y bueno, estos son los casos, ¿no?, que pueden configurar un voto anulado. Está bueno comentarles a los y las oyentes. Sí, recordémosle a la audiencia también que en la web de la Corte Electoral, que es www.gov.ui/Corte Electoral, hay un espacio para buscar dónde nos toca votar. Y una vez que ingresen la serie y el número de credencial, y rápidamente les aparecerá su nombre y apellido. También les va a aparecer el departamento en el que deben sufragar, el número de circuito y el local o centro de votación. Y también podrán fijarse, y esto es importante, si el lugar cuenta con accesibilidad o no. Sí, eso la verdad que es muy importante, yo no lo sabía, así que es muy importante tener en cuenta el momento de... capaz que esto, no sé, si el lugar no tiene accesibilidad, habría que ver a ver si hay que comunicarse con la Corte, qué es lo que pasaría, ¿no? Eso también es interesante. Pero bien, Luciano Liz, Juan Ignacio Winans, muchas gracias por este informe y ahora mis dudas están despejadas y creo que Belén y yo ya estamos prontas para votar el 27 de octubre, ¿no? Estamos prontísimas. Además, un informe no solo muy interesante, sino muy útil a 24 días de las elecciones nacionales. Igualmente hay una pregunta que no me respondieron. A ver. ¿Hay que sellar el sobre con saliva como lo hizo Juan Sartori? No necesariamente. Bien. Ahí hay 2 escuelas, los que sellan con saliva y los que simplemente meten la solapa y ya listo. está. Perfecto, bueno. Yo no lo hago, por ejemplo, pero bueno, cada uno es libre, ¿no? Sí, habrá que decírselo a Juan Sartori. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicas. Gracias. Ya volvemos con Comunidad Udelar.